Buenos días. Buenos días con todos ustedes. Estamos iniciando este programa, una secuencia que se va a dar todos los días, gracias a la Municipalidad Provincial de Pisco, bajo la conducción de nuestro alcalde, el señor Pedro Fuentes Hernández. Agradezco a todo el equipo de producción que está tras este trabajo y a la vez vamos a transmitir nosotros diversos temas a través de la sucesión de días, en las cuales vamos a tratar de ahondar la parte histórica, la parte costumbrista, o de repente el aspecto turístico, los personajes, etcétera. Es decir, lo que queremos es volver a incentivar el amor hacia Pisco, fortalecer ese cariño que debemos tenerle a la provincia de Pisco. Por lo cual agradezco infinitamente esta oportunidad que me brindan para poder transmitir a todos ustedes estos temas, que prácticamente viene a ser una recopilación de cerca de 40 años que he realizado y que ahora, gracias a la oportunidad que me brindan, puedo ir transmitiéndoles. Vamos a ir a dar inicio nosotros a este programa con el tema sobre el muelle fiscal de Pisco. El muelle fiscal de Pisco es prácticamente un ícono, un símbolo de nuestra provincia. Toda la vida económica de Pisco del siglo XIX-XX se dio a través de este muelle. Fue el eje económico con el cual se comercializaba productos de la región y a la vez se recibían productos del extranjero. Así es que vamos a dar un resumen histórico sobre lo que es el muelle. Pisco siempre ha tenido características de ser un puerto. Indistintamente, a través de diversas leyes le daban la categoría de puerto menor o puerto mayor. ¿Qué se exportaba por Pisco? Sobre todo los frutales y los minerales que se traían desde la sierra adyacente, ¿no? De Castrovirreina, Huancavelica, etc. Pero desde el año 1842 se descubrieron las propiedades del guano de las islas. Y la mensura que hicieron, es decir, la medición de las capas de guano en las islas Chincha sobre todo, según Antonio Raimondi, alcanzaban las 90 varas de ancho. Es decir, que el Perú tenía bastante guano para poder exportar. Se inicia desde ese año la exportación del guano y comienzan a llegar una serie de buques y a la vez también se dieron el caso de los consignatarios en la República, es decir, personas que se le daba la administración de las islas para la explotación, o sea, la extracción y la exportación del guano. Pero a la vez el gobierno peruano pedía empréstitos, es decir, como una especie de adelantos para poder construir, por ejemplo, la red ferroviaria que Ramón Castilla trazó en casi todo el Perú, ¿no? De Callao a Lima, de Pisco a Ica, de Tacna a Arica, la central que iba hasta Huancayo, etc. Como el personal que trabajaba en las islas necesitaba alimentarse, necesitaba agua potable, se vio la necesidad de incrementar el servicio logístico para poder llegar hacia esos trabajadores. Entonces, del año 1851, el gobierno convoca una especie de licitación para que se construya un muelle, pero un muelle largo, que pueda vencer las olas que se daban en la orilla de playa y poder, de repente, los barcos de menor calado, pegar a lo que decimos la punta del muelle o cabezo de muelle, para poder llevar a la vez los alimentos, el agua fresca, el agua potable, hacia las islas. ¿Quiénes trabajaban en las islas? Bueno, según las referencias periodísticas de esos años, los primeros que trabajaron fueron los presos, los condenados. Pero se vio la necesidad después de incrementar con los chinos culíes.
Pero los chinos culín no estaban habituados a este trabajo. Ellos eran prácticamente agricultores y se daba el caso de una mortandad total en las islas, en donde el chino se arrojaba al precipicio, se arrojaba al mar y mermaba el número. Se optó entonces por contratar gente de la sierra habituada a este tipo de relieves, como es rocas, especies de cerros, y comenzó a incrementarse en forma masiva ya la exportación de sacos de guano. Del año 1855 se presentan los postores. 3 postores se presentan ante el gobierno y prácticamente sus estudios técnicos que presentan dicen, ¿no?, más de 700 varas de largo, ¿no? En la medida antigua era la vara, no existía el sistema métrico que tiene como unidad el metro, y bordeaba los 250.000 pesos. En esa época era el peso, la moneda que circulaba en el país. El año 1857 comienza a construirse el muelle y el año 1859 ya está operativo, ya entra a servicio. Y desde ese año comienza no solamente a poder hacer las prácticas de exportación y de importación, sino que a la vez también causaba un impacto visual maravilloso. Cuando inclusive está escrito, cuando llegan los chilenos en la invasión que nos hicieron, ellos se quedan admirados y hay crónicas como la de Pascual Ahumada, anota, ¿no?, impresionante, hermoso, bello el muelle fiscal de Pisco, de fierro completamente, y podía soportar el paso de trenes con carga y de gente trabajando simultáneamente. Es decir, un muelle resistente porque se aplicó especie de tornillaje en los pilotes y se aplicó en lo que decimos en ingeniería el sistema Maxwell, es decir, los travesaños que dan mayor resistencia al peso que está en la parte de la plataforma. Tenemos entonces que el año 1859 ya comienza a prestar sus servicios este muelle de Pisco. Se oferta, se da en consignación, pasa por distintos contratistas, subcontratistas, ¿ya? Pero poco a poco también se fue incrementando lo que era la exportación. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cuando descubre Fermín Tangüis la nueva variedad de algodón, se da bastante producción de algodón que se estaba enfardelando y que era un poco oneroso o costoso llevarlo hasta el Callao, teniendo acá este muelle para poder exportarlos, ¿no? Entonces los fardos de algodón que habían alcanzado precio alto, no solamente por la calidad de la fibra del algodón Tangüis, sino también porque Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial y no había tantos campos de cultivo, la gente más se dedicaba a integrar los ejércitos y no trabajaban los campos de cultivo. Igual también para la construcción del muelle, el año 1851, se aprovechó de la guerra de secesión que se estaba dando en Estados Unidos y por lo cual el guano comenzó a incrementarse. De esa forma, nosotros hemos tenido este muelle. Lamentablemente se fue arenando, antes las aguas llegaban hasta la orilla del malecón, se jugaban los carnavales, una serie de actividades propias de la vida marina. Abraham Valdelomar, que vivió a comienzos del siglo XX, escribe sus obras inspirándose en el trabajo portuario que se daba en el muelle, ¿no? Él habla, por ejemplo, de las Fs para señalar los faros que alumbraban toda la longitud del muelle hasta el cabezo del mismo. Hay una obra, El vuelo de los cóndores, donde involucra al muelle cuando llega el circo, ¿no? Y así hay otros también que han escrito sobre el muelle o alrededor del muelle, la vida marina que se vivía en ese instante. Tenemos el de José Hidalgo Gómez, por ejemplo, que relata en su obra Pan con té los hechos que sucedían a través de los jóvenes y una característica especial que era los apodos que se ponían los muchachos de esa época y en donde nace el seudónimo de Pan con té para designar a uno de ellos.
Como ya se estaba arenando este muelle y comenzaron a aparecer los barcos de mayor calado, los barcos llamados Panamá o Post-Panamá, se necesitaban aguas más profundas para poder atender a estos barcos. Antes el sistema era a través del anchonaje, en cambio en el nuevo puerto que se iba a construir y era acoderando o pegando o atracando al espigón principal de ese nuevo puerto que se estaba construyendo. Se escoge el lugar que se llamaba Punta Pejerrey para construir este nuevo puerto, este nuevo terminal, que es inaugurado el 14 de abril del año 1970. Y como el año 70 se estaba cumpliendo 150 años del desembarco de San Martín, el gobierno le puso el nombre de Terminal Marítimo General San Martín. De ahí el nombre que hasta hace poco tuviera y que al haber sido concesionado recibe el nombre de Terminal Portuario Paracas. Al trasladarse las actividades portuarias del muelle hasta Punta Pejerrey, prácticamente quedó en desuso el muelle antiguo de Pisco, pero se sigue utilizando para fines recreativos, para efectos de paseo. Muchos pisqueños, cuando fallecían, pedían ser cremados y que sus cenizas sean arrojados desde la punta del muelle para poder compenetrarse con el mar. También se utilizaba el muelle para la pesca a través del cordel y muchas familias vivían todavía de ese recurso, ¿no? de estar cordeleando, se puede decir, en ambos bandos del muelle. Lamentablemente el descuido que hubo y la compra del llamado fierros viejos hizo que apareciera aquí en Pisco una mafia, una banda se puede decir, que comenzó a sustraer primero las barandas y después los fierros que le daban soporte al muelle, a la plataforma en sí, debilitándolo, y los oleajes anómalos que se dieron posterior al terremoto del 15 de agosto del año 2007 han llevado a cabo este estado en que actualmente vemos a nuestro querido muelle, prácticamente partido en dos partes, ¿no? Lo que fue la cabeza del muelle con una grúa que aún subsiste y el resto que aún es caminable. Así es que hay diferentes fotografías al respecto, ¿no? A través del tiempo se ve la actividad muellana, vamos a decirlo de alguna forma, cuando el ferrocarril está pasando llevando fardos de algodón, cuando el ferrocarril está entrando la locomotora está entrando al muelle por la altura de lo que fue la Capitanía de Puerto. Hay fotografías tomadas de arriba de la grúa de la punta del muelle, ¿no? Y trabajadores que se han tomado ahí como recuerdos, ¿no? Todas esas fotografías nos dan una idea de esta intensa actividad que hubo en nuestro querido y añorado muelle de Pisco. De este muelle, ¿cuántos jóvenes? Bueno, ahora ya no son jóvenes, pero se hacían pruebas de valor. Se arrojaban de la punta del muelle, había una especie de faro, se subían a la baranda del faro para arrojarse y tenía su truco, ¿no? Cuando venía la ola, aprovechaban y caían porque había con la ola había mayor capa de agua que se estaba movilizando. Bajábamos del muelle, ¿no? Y inclusive había hasta choros pegados en los fierros, y en los pilotes, ¿no? Y a la vez también había, bueno, el tren salía a la altura del actual colegio von Humboldt e iba hasta la punta del muelle, ¿no? Aprovechaba, por lo menos personalmente, aprovechaba, me subía y iba hasta la punta del muelle y esperaba cuando regresaba también para poder venir al pueblo. Podemos decir entonces que Pisco Playa vivió del muelle. Muchas familias que se asentaron por la existencia de este querido monumento. Muchos hoteles se instalaron también por la actividad que se daba ahí para alojar pasajeros, para poder albergar sobre todo italianos o cualquier otra nacionalidad que se daban ahí. Por ejemplo, un italiano que se asentó ahí fue el señor Molfino, cuyo nombre hasta ahora subsiste, ¿no? La calle Molfino, por ejemplo, ¿no? Era llamada la calle de los hoteles, la primera cuadra de lo que actualmente es la calle Manuel Pardo,
¿ya? Y hasta el año 40 se denominaba la calle del Castillo, lo que ahora es de Metro Miranda, porque existía ahí un pequeño fuerte, un pequeño castillo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la continuación de lo que es la historia de nuestro querido muelle. Y a la vez vamos a entrevistar a dos personajes que en su juventud, en su niñez y hasta ahora son asiduos del muelle. Regresamos. Continuamos con este programa exclusivamente dedicado a nuestro querido muelle fiscal de Pisco Playa. Para ello tenemos la presencia de dos playinos que desde su niñez prácticamente han estado en el muelle fiscal. Uno de ellos trabajó como estibador desde temprana edad y el otro, bueno, por la diferencia de edad, iba al muelle por otras razones. En ese sentido, permítame presentar a don Víctor Ramos y al señor Quique Ramos Meneses, con cuales vamos a conversar sobre las vivencias, recuerdos, anécdotas del muelle fiscal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, muy bien. Gracias por su participación. ¿Nos puede relatar cuál era su trabajo en el muelle? Primeramente, yo he sido lanchero. Fui matriculado en la capitanía del puerto de Pisco a la edad de 17 años. Me tuvieron que emancipar porque tenía que ser mayor de 18 años. Y ahí comencé a trabajar en el muelle hasta el año 70. Pasamos al terminal marítimo. Claro, el punto de Pejerrey. Y las anécdotas que tenemos es cuando, por ejemplo, los días 29 de julio de todos los años, hacían la fiesta los lancheros. Las fiestas patrias. Eran los lancheros, ¿no? No eran estibadores, lancheros. Eso lo hacíamos nosotros. Para la Día de la Marina también Los choctores. Los agasajamos a los de la escuadra. ¿En qué consistía la actividad, el trabajo del lanchero? El lanchero, estibar en los lanchones. No sé si usted Sí, lanchones que se llevaba 30 toneladas, 40 toneladas en estiva y saco. De la punta del muelle hacia el buque. Hacia el buque. O del buque hacia a la punta del muelle. Mercadería. Exactamente. Después lo voy a decir de que, por ejemplo, venían los buques americanos. Traían los chasis de los camiones. Que se armaba en la calle Grau, de Pisco Playa. Sí. Del Hotel Portofino. Del Hotel Portofino, exactamente. Y una playa era pues todo. Quique Ramos, bienvenido. ¿Qué nos puede referir sobre el muelle? ¿Cuál era la clasificación de los trabajadores que estaban dentro de la actividad portuaria en el muelle? Hola Oscar, muy agradecido por tu invitación y aquí pues para conversar sobre este tema de nuestro querido muelle. El tema de los trabajadores, habían 4 rubros, que eran los carreros, que eran los que cargaban el tren en el almacén. Posteriormente habían los muellanos, que eran los que enganchaban las lingas, los fardos, los sacos, etc., los minerales, para que la grúa los bajara hacia la lancha o lanchón.
ahí los recibían los lancheros, como te ha comentado Víctor, y posteriormente estaba el estibador, que era el que recibía la carga a bordo de la nave. Ah, nos estamos olvidando de alguien, y creo que es bueno recordarlo, y también merecen que lo recordemos, los tarjadores. Ajá, sí, sí. Los tarjadores, que eran los que llevaban la cuenta de los productos que se estaban embarcando en ese momento. Contarte del muelle, pues tantas historias, tantas anécdotas que han habido, no solamente de mi persona o de mi familia, sino de todos y cada uno de los que vivimos en la playa. Adicionalmente, gente del pueblo que se acostumbró y usó el muelle como un modus vivendi, porque de eso vivíamos y comíamos, ¿no? Había gente que iba por la Mojarrilla, por la Lisa, por los Trambollos, o cerca a la orilla a bucear, sacar los caracoles. Ajá, sí, 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 me Los acuerdo. caracoles. Todo eso conlleva a que nosotros le tengamos un gran aprecio, un enorme aprecio a nuestro querido muelle, el cual sirvió para muchas cosas. Incluso, si mal no recuerdo y comentan algunos playinos, que la gente cuando en la época del 79, cuando llegaron las fuerzas chilenas, se reunieron en el muelle fiscal para que los chilenos no desembarcaran por ahí. Sí, sí, con Demetrio Miranda a la cabeza. Claro, todo eso. Y hablaste también de temas como los nombres de las calles. La nomenclatura propia de Pisco Playa, ¿no? No, claro, la nomenclatura, pero aparte las calles eran conocidas por, como a veces nos dicen a nosotros, ya. los apodos, ¿no? Ya, ya. Es claro, hasta ahora existe el canal. Demetrio Miranda era la calle Castillo. Sí, del por el Castillo. Ajá. La calle José Balta era la calle de Ica. Sí, puros diqueños vivían ahí. Demasiados siqueños, o bastante personas siqueñas, ¿no? Ajá. Después venía la calle de los Perros. La calle de los Perros, hasta ahora subsiste esa. Hasta ahora subsiste. Ajá. Y siempre se le denomina, se le conoce Ajá. por esos nombres. Sí, sí, para que sepan cuál es la calle de los Perros. Alfonso Ugarte. Ah, exactamente, ¿no? Alfonso Ugarte. Es una cuadra o una calle entre Balta la tercera y- cuadra de Demetrio Miranda y José Balta. Ajá. ¿no? También existe la calle del Canal de los Colunchos. Claro, para que era la Leticia. calle de la... En Leticia, exactamente. Después La Habana. Ajá, bien El barrio de La Habana, hasta ahora se con La Habana. Porque, digamos, una de las calles, su nombre es Camagüey. Sí, 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 Entonces, queda. Por ahí vino, ¿no? Ah, es Camagüey, oye, te vas a La Habana. Sí, sí, tiene su porqué. Tiene sus cositas, sus cosas graciosas. Donde iba jocosas. la gente del muelle que bajaban para divertirse, se iban a La Habana. Me voy Claro. para La Habana, decían. Me ¿no? voy a Cuba, chico, Sí, sí, me sí, voy a sí, Cuba. a la calle, me voy a Exactamente. Camagüey, decían. Y subsiste hasta ahora la calle Camagüey. Y La Habana, bueno, lo recuerdan algunos cuantos nada más. Pero todo era derivado de la actividad portuaria del muelle. La Habana era las Américas. Claro, sí, sí, sí. El año 70 ya comenzó a construirse La las Habana, Américas. Camagüey y parte de José Gálvez, pues, donde está el colegio actualmente, el Basadre. Basadre, ¿no? Ya, una anécdota, disculpe que lo interrumpa, hay una anécdota con respecto a los estibadores, que no solamente eran los estibadores, sino había una subdivisión, se puede decir, de trabajadores que aspiraban a llegar a ser estibador. ¿No? ¿Puedes indicarme cuáles eran para el público? A ver, me permito, bueno, Víctor tiene más experiencia porque él ha trabajado ahí, pero yo conozco el tema porque también iba llevando los almuerzos en el tiempo que mi padre trabajaba ahí y mis tíos también. Había el titular, y no solamente en los estibadores, aquí creo que hay que decir los trabajadores portuarios, Ajá. ¿no? Porque eran estibadores, te vuelvo a repetir, Carreros. lancheros,
muellanos, carreros y Y tarjador. tarjadores. Entonces, habían un número adecuado de los que eran titulares. Después habían los postulantes. Cuando faltaba gente o había varias naves, entonces se nombraba a los postulantes. Sí, he conocido personas de la Alameda que han estado 30 años de postulante. Ya. Posteriormente no, sino atrás de ellos venían los que se llamaban los puntos y luego los contrapuntos. Eran personas que no estaban afiliadas, no estaban registradas, no tenían su número, porque estibadores, lancheros, tarjadores, muellanos, carreros tenían un número, ¿no? Y los puntos y contrapuntos no tenían número, pero eran Sí. personas que iban a trabajar para llevar un dinero a su hogar. ¿Y cómo hacían con la nombrada? La nombrada iba el titular, Ya. Y después el titular, por ciertas razones, y para no perder su número, y adicionalmente, de repente tenía algún inconveniente familiar, algún cumpleaños, etc., pues buscaba a alguien, a un amigo, que era el punto, para que fuera. Pero a veces, Pepe el Vivo, que Así. era el punto, Sí, sí, sí. ¿no? Buscaba a otro contrapunto. O buscaba el contrapunto. Ajá. Y Señor la Víctor, verdad, sí, sí, la sí. verdad que la economía en ese momento de los gremios, pues daba para hacer todas Sí, esas me acuerdo, cositas. los tijeros, no, los ramos, ¿no? Los meneses, ¿no? Bueno, otra pregunta. Una característica peculiar de nuestro querido muelle era la forma de abordar, ¿no? Era prácticamente una odisea subir al bote o a la lancha para que los lleve al buque o para dar una vuelta en el mar, se puede decir, ¿no? Explíquenos, haga recordar, por favor. Ya, en el muelle, en la cabeza del muelle hay una escala. Entonces uno para pasar al remolcador para que nos llevara mar afuera, donde estaban los buques, habían dos y, Sí, ¿cómo se llama? dos cabos. Ajá. En las lanchas. Ya, después había el corredor de cabo, que eran los lanchones que tenían, se amarraban en el muelle cuando venía la mar brava o Ya. tenía que ir corriendo, no los podías socar es ajustar. Ya reventaba, entonces la lancha se iba al garete. Sí, sí, sí. Ya todo eso. Aparecía por Leticia, Claro. por ahí aparecía la lancha. Uno era el señor Roncero, que era jefe de una agencia. Lo que me acuerdo era la forma de los pasajeros cuando iban a pasear, ¿no? Disculpen el término. Para ellos era novedoso el abordaje, ¿no? Agarraban los cabos y tenían miedo, ¿no? Y era lógico, pues, ¿no? Porque había que jugar con el oleaje, que pegue la lancha, la escalera, ¿no? Y ya saltaban. Como que también habían otros que se caían al agua. Sí, Ya. no, ya uno ya estaba preparado. Claro, Había el gente que tenía- estaba ahí sí, pero el extraño, el que se iba a pasear en fiestas patrias o un aniversario, ¿no? Era un poco aventurado, se puede decir, ¿no? ¿Qué querramos? Haznos recordar a todos, por favor, esas casetas que habían ahí en la punta del muelle. Las casetas en la punta del muelle eran, digamos, para los trabajadores que lo utilizaban como vestuario, comedor y para algún descanso intermedio que hubiere, ¿no? Porque si bien es cierto los turnos, habían turnos de 8 horas, pues a veces no eran corridos, siempre habían unos
unos break, ¿no? Algunos descansos. Y también para los cambios de turno, ¿no? La gente que llegaba, la gente que salía, utilizaba todo ese vestuario, esa construcción que era exclusivamente para eso. Bueno, yo me gocé una vez una paraca ahí en la punta del muelle y me tuve que refugiar en esas casetas, ¿no? Porque era la única protección en la punta del muelle, pero no. Claro, servía para eso, servía para muchas cosas. Como te digo, perdón, yo iba al muelle llevando desayuno o almuerzo. Utilizábamos los que vivíamos en la calle de Metro Miranda y quizás lo de la calle Ica y de repente lo del pueblo, pero utilizábamos el tren, lo mismo que tú Ajá. hacías colgándote. Ajá, no, yo vendía chupete. ¿Ya? Nosotros esperábamos el tren en la entrada del muelle, a la altura del resguardo, capitanía. Subíamos, íbamos hasta la punta del muelle. Ahí dejábamos el almuerzo para nuestros padres, hermanos, tíos, etc. Y nos retornábamos. O a veces retornábamos en tren, Ajá. o caminando, pero ya llevábamos el cordel. Ah, ya, para cordelear ahí. Entonces, aprovechábamos, como se dice comúnmente, un sajido para pescar algunas cosas. Como especialmente era la mojarrilla. Y ¿no? las famosas lisas de Leticia. Bueno, eran de Leticia, tú lo has dicho. Son de Leticia. Pero en el muelle eran las mojarrillas, que dicho sea el caso, comentaste de José Hidalgo. Sí, sí, sí. Ya. Y pan con té es el tema basado en un personaje que en las tardes, noches, anteriormente pues siempre había lonche, entre 5 a 6 o 7 Sí, lonche, ¿no? sí, me gocé de Su los pan lonches. de agua, netamente pequeño, su terry, Ajá. ¿no? Con yerbecita, pero ese terry sabú, ¿ah? De cajita. O su tequila. ¿no? Y La mojarrilla. la mojarrilla, bien frita, tostadita, era el plato más común en las tardes pisqueñas y playinas. ¿Y de la chuitada? ¿Qué nos puedes comentar? La chitada es otra cosa, pues. Era una La tradición. chitada era, ¿qué te digo? Eran temas que en ese entonces hablases también del guano de la isla. El guano de la isla proviene de las aves guaneras, que son Exactamente. la Pelícano. chuita legítima que le decían a nosotros, porque tenía pico naranja, Ah, esa es la chuita legítima. patita, claro. patita Naranja. roja. O naranja también. Ajá. Bueno, mayormente nosotros Ya. los conocíamos por patita roja. Ya, ya. Estaba el guanay, el cuervo, el alcatraz, pelícano no, alcatraz para Ya. nosotros. Y el piquero. ¿no? Del alcatraz eran las pechugas y las piernas. Ah, caramba. Nada más. Porque todo lo demás Era salado. era esqueleto. Ah, ya, ya, ya. No, el alcatraz donde tenía abundante carne, pechugas y piernas. Posteriormente, la chuita, sí. Su chuitada, pues, no faltaba en ninguna casa de la playa. Era un plato para nosotros, digamos, bastante familiar, muy continuo, porque habían aves, las famosas pajaradas. No sé si Ajá, has ajá, escuchado claro. el término pajarada. Ah, desbandada, le dicen. O parvada también le. Ya, pero nosotros le decíamos pajarada. Claro, en la sí, sí, playa sí. se conocía por pajarada. Y se llenaba desde el muelle hacia el sur. O sea, digamos, había unas filas hasta la altura de la Cruz de la Playa. Sí, sí, en el San Martín, nosotros Claro. cuando salíamos en la tarde veíamos cantidad de bandadas, ya nosotros decíamos bandadas ya. Sí, Ya. claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el señor Víctor para que nos cuente cómo era la celebración de fiestas patrias en el muelle. Regresamos. La celebración de fiestas patrias en la provincia de Pisco tenía escenarios diferentes. El 28 era en Pisco Pueblo, el 29 era en Pisco Playa y el día 30 era en San Andrés. En San Andrés sobre todo se caracterizaba porque se hacían peleas de gallo. Recordemos el cuento de Abraham Valdelomar, el caballero Carmelo. Él ahí especifica, ¿no? Eran fiestas patrias y la gente fue con su vestido de gala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a circunscribirnos, señor Víctor, ¿cómo eran las celebraciones de fiestas patrias en el muelle? ¿Qué juegos se hacían, ¿no? ¿O qué actividades se hacían el día 29? Bueno, yo le voy a decir que el día 29 en Pisco Playa se hacía pelea de box en los lanchones, las lanchas que se da la carga mar afuera, Ya. donde estaban los buques. En la playa, al frente de la capitanía del malecón también, se hacían los juegos de gincana, hasta hubo Palo encebado, glotones, corrida de toros. carrera sí, de sí, 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 encostalados, Había también, regatas, regatas. había pruebas de natación, sí, he visto en los periódicos antiguos. Sí, Ajá. claro, todo eso ha habido y para qué. Como yo a veces algunos amigos que vienen o que nos encontramos, nosotros hemos tenido una niñez bien bonita porque no había nada, jugábamos en la playa, jugábamos fútbol. Ahí jugaba JJ Muñante, el Claro, famoso Jack. sí, el Claro. playino, pues. Claro, todo eso hemos gozado nosotros. A ver, Quique Ramos, explícanos, amplíanos sobre el palo encebado. El palo encebado era se colocaban en forma vertical del muelle hacia el lado sur, Al mar. al mar, ¿no? No es el palo vertical, sino era horizontal, ¿Y del qué se- muelle hacia el mar. ¿Y qué se ponía en la punta del palo? Un banderín o un premio que de repente o efectivo también, según el que estaba encargado o la comisión encargada de realizar todas esas actividades, ¿no? Habían la kermés en el malecón de Metro Miranda, platos típicos de pisco, chuitada, Claro, sí. cevichada, todo preparado con las manos de las mujeres playinas, ¿no? El tiempo nos ha ganado. Hay tantas cosas para hablar sobre nuestro muelle, sobre la vida playina, ¿no? Tantas cosas que ya pasan al recuerdo y ojalá va a haber otra oportunidad para seguir complementando este tema del muelle, ¿no? Algunos juegos complementarios que se hacían ahí, ¿no? De repente alguna pelea famosa o leyendas asociadas al muelle, etcétera. Lamentablemente hemos llegado al término del programa y les pediría que se despidan. Ustedes han sido los que han inaugurado este programa.
Bueno, estoy agradecido a la comisión encargada de ver estas anécdotas, lo que nos ha sucedido. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias. Quique Ramos. Oscar, mi agradecimiento hacia ti y gracias por considerarnos en esta inauguración de tu programa y esperamos pues contar con una nueva oportunidad, pero creo que no debemos dedicarnos solamente al muelle fiscal. Me gustaría hacer un programita, lo pongo a tu consideración, de Pisco Playa. Ah, no, sí, de Pisco Playa hay que hablar bastante, ¿no? De la iglesia, de la capilla de San Franciscana, de la nomenclatura de Leticia, ¿no? Tantas cosas. Sí. Sí, asumo el compromiso, señores Ramos, reitero mi agradecimiento. Quedamos entonces para una próxima emisión en donde se pueda ampliar esta vivencia que ustedes nos están haciendo referencia sobre el muelle. De tal forma que, miren, cuántas vivencias, cuántos recuerdos hay entre la gente de Pisco Playa. Se hace imperioso entonces la necesidad de reconstruir, restaurar nuestro antiguo muelle fiscal de Pisco, si no corremos el peligro de que va a desaparecer. La actual gestión edilicia a cargo del alcalde Pedro Fuentes Hernández no ha sido ajena a este reclamo de los playinos y ha contactado a través de diversas gestiones con empresas y se ha nombrado una comisión especial que está a cargo de la ingeniero Karen Tenorio. Ella es gerenta del área correspondiente y vamos a conversar con ella para ver cuál es el avance, cuál es el deseo de la actual gestión. Ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Ya, explíquenos cómo va la gestión, cuál es el proyecto que se está haciendo de parte de la municipalidad para poder recobrar nuestro antiguo muelle de Pisco. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, la Municipalidad Provincial de Pisco viene trabajando, ¿no?, con el Plan Copesco, el proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Muelle Pisco y los humedales de Pisco Playa del distrito de Pisco. Este proyecto es una consultoría que está por 880.000 soles, ¿no? Este expediente técnico con un plazo de ejecución de 180 días. Este proyecto consta de 4 etapas, de las cuales ya vamos en la segunda etapa. La primera etapa se basó más que todo en estudios preliminares, como estudios topográficos, estudios de mecánicas de suelos, canteras, fuentes de agua, estudios de riesgos y estudios hidrológicos. En la segunda etapa, que es la que hemos dado aprobación el año 2023, más que todo se basó en los resúmenes ejecutivos, especificaciones técnicas, estudios ambientales del proyecto. La tercera etapa se basa más que todo en lo que nos va a costar la restauración de este muelle fiscal. Hay que tener en cuenta que este proyecto se basa en la rehabilitación de la infraestructura existente, ¿no? Se le va a instalar nuevos soportes metálicos a la infraestructura existente, que son aproximadamente 350 metros lineales de muelle que se va a restaurar, ¿no? Asimismo, cuenta con un área de centro de interpretación. Esta sala es una sala abierta para exposición, donde se va a tener infografía de la historia del muelle de Pisco, ¿no? Asimismo, de diferentes atractivos de la región. Esta tercera etapa, si bien es cierto, ya se está gestionando con Dicapitanía, con Cultura, haciendo los trámites correspondientes para que se pueda documentar este compendio que comprende la tercera etapa. Asimismo, también se está buscando el terreno para este centro de interpretación, ¿no? Ahorita está en el área de desarrollo urbano y catastro. Entonces, ellos están encargando de ubicar esta área destinada para el centro de interpretación. Bueno, ingeniera, nos ha dado usted buenas noticias. Se nota la preocupación de la actual gestión y tiene un equipo dinámico que está avanzando. Más que otras gestiones, está haciendo algo por lo menos por nuestro querido muelle. Esperamos verlo muy pronto restaurado al 100%. Muy agradecido, ingeniera, por su participación. Y ya sabemos todos los pisqueños
que se está trabajando para recobrar, tener vuelta nuestro antiguo muelle fiscal de Pisco, un símbolo, un ícono de la pisqueñidad, y que muchos pisqueños hemos pasado por este lugar, hemos gozado de los beneficios de este muelle y esperemos que también sea retransmitido a las futuras generaciones. Muchas gracias por todo.